Gracias porque nos concedes la bendición de estar reunidos en esta hora. Venimos, Señor, para recibir tu palabra. Háblanos de tal manera que entendamos las Escrituras y que salgamos edificados de este precioso culto, Señor. Bendice estos corazones que temprano te están buscando. Espíritu Santo, háblanos de tal manera que seamos edificados. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Si usted tiene su Biblia, recuerde que los domingos por la mañana estamos en el estudio de la carta del apóstol Pablo a Tito. Una carta muy pequeña, sin embargo, ha sido muy interesante el estudio de esta carta. Es algo muy práctico, ¿verdad? En lo que es doctrina, lo plantea de una manera práctica. Y estamos hablando en el capítulo 2, del versículo 11, dice la palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Fíjense cómo es que el Evangelio de Jesús, hemos dicho, nos trae esperanza, ¿verdad? ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? La vida eterna. Es la esperanza del creyente que al morir sabe que tiene vida eterna. Hay dos lugares esperando el alma de toda persona. Uno es la vida eterna y otro es el castigo eterno. Y la persona que tiene esta esperanza de la vida eterna va a enfrentar mejor la muerte. 1, 2. La persona que puede enfrentar o viene ese momento difícil que es la muerte, si tiene la esperanza de la vida eterna, entonces va a enfrentar mejor este suceso tremendo que la persona que no tiene esperanza. No todo se termina en esta tierra. Y es interesante, hermano, que esta esperanza está basada en la gracia de Dios. Es decir, que ese favor inmerecido, ese favor que nosotros no merecemos, nadie merece ser salvo. Y nadie va a ir al cielo por sus buenas obras, por sus buenas acciones. La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. Y que si hay una sola razón por la cual podemos tener la vida eterna, es por la gracia de Dios, el favor de Dios, la misericordia de Dios, para que nosotros, hermanos, podamos tener esa bendición. Y se ha manifestado a todos los hombres. No ha sido exclusiva a un grupo de personas. No es solamente para cierto pueblo. Es para toda persona que quiera creer en Jesucristo. Esa persona puede accesar a la vida eterna en Cristo Jesús. Pero también es una gracia que nos enseña. Nos enseña a nosotros. ¿A qué nos enseña? Ahora, la palabra enseñar es disciplinar, pero no en el sentido de disciplina física, de castigo, ¿verdad? Sino ser disciplinados para aprender. Para aprender. El estudio se necesita disciplina, ¿verdad? Para poder aprender. Así que bajo ese pensamiento es que la gracia nos enseña. Necesitamos ser disciplinados. En primer lugar, necesitamos la disciplina para renunciar, decíamos, a la impiedad. Pero esta frase renunciar es un acto tomado de una vez y para siempre. No es, hermanos, algo que sucede, ¿verdad?, a cada rato. No, ya tomamos la decisión. Y por supuesto ahora, con base a esa decisión que hemos tomado, ahora vamos a caminar, vamos a accionar, vamos dejando las faltas, las iniquidades, los pecados, los malos caminos, porque un día tomamos esa decisión de renunciar al pecado. Pero también renunciar al mundo.
al sistema, a los deseos de este mundo. Hemos renunciado, hemos muerto al mundo, y el mundo también ha sido muerto para nosotros. Así decía el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, decía, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Pero también, hermanos, esa gracia de Dios es una gracia que nos enseña cómo nosotros podemos vivir, cuál debe ser la manera de vivir en este mundo. Y hay 3 características en las cuales nosotros debemos de estar caminando en este mundo. Sobriamente. Tenemos que vivir sobriamente. Sobrio es dominio propio. Saber cuándo decir sí, saber cuándo decir no. La sobriedad tiene que ver con nosotros mismos, ser sobrios, equilibrados, pero también justamente. Y esto tiene que ver con el prójimo, ser justo, equidad, justicia, ¿verdad? Tiene que ver con la relación con el prójimo. Y hablamos también de vivir piadosamente, sobrio en relación a nosotros, justos en relación a los demás, y piadosamente, piadoso en nuestra relación con el Señor Jesucristo. Ahora, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, dice la palabra, padecerán persecución. Va a haber oposición. Cuando usted quiera caminar conforme a este mundo y hacer las cosas del mundo y los deseos mundanos y a la pecaminosidad, usted no va a tener ningún problema con eso. Ningún problema. No lea la Biblia, no ore, venga a la iglesia de vez en cuando, no va a tener ningún problema. No vaya a ser que usted decida y escoja vivir para Dios y hacer las cosas correctamente cuando viene la oposición inmediatamente. ¿Y dónde comienza? En la casa, en el trabajo, en todo lugar. Pero ¿qué sucede, mi hermano? Todo eso viene para detenerlo. Mas sin embargo, la bendición del Señor también no se hace esperar. Ahora, en esta mañana vamos a ver que esta esperanza nos hace tener un anhelo ardiente en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Esa esperanza nos hace tener un anhelo ardiente en cuanto a la venida del Señor Jesucristo. Veamos lo que dice Tito capítulo 2 versículo 13. Aguardando ¿el qué? La esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estamos a la expectativa de la segunda venida de Jesús. Y nosotros tenemos, hermanos, que aguardarla. Así como cuando el domingo anterior veníamos con la familia y fuimos al aeropuerto a esperar a nuestra hermana Erika. Habían preparado un cartelito para que cuando ella viniera le enseñara el cartelito: bienvenida, tía Erika. Y ahí estábamos, esperando que viera. Y cuando se asomó, dice la hermana Sandra, que nos hizo el favor de llevarnos, dice la hermana: me pareció como que ya viene. No, pero están viendo aquí que hay un vuelo que viene de Tegucigalpa, pero viene hasta la 1 de la tarde. Ya me molean. Y ahí estaban hablando, ¿eh? A ver a qué hora que va a venir. Así debemos nosotros esperar la venida del Señor. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo con la cristiandad hoy en día, hermano? Nadie está esperando. No espera, no esperamos al Señor. El Señor nos ha dicho que va a venir, pero muchas veces el creyente no. Sí lo cree, pero no lo espera. No está esperando el problema del trabajo que tiene el día de mañana, el negocio que va a hacer.
el almuerzo, las pupusas de esta noche. En eso está la vida. Pero esperar la venida, sin embargo, hermano, la esperanza nos debe de tener a nosotros un anhelo ardiente. Vea lo que dice en Romanos capítulo 8, versículo 19. Romanos capítulo 8, en el versículo 19. Romanos capítulo 8, versículo 19. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor de esta manera: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque de esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dice la Biblia que la creación gime a una. La creación va a ser libertada porque está sujeta a corrupción. Y debido al pecado del hombre, desde la primera pareja cuando pecó, el Señor maldijo la tierra. Fíjese, tanto es el amor de Dios que no maldijo al hombre. El hombre había fallado, pero Dios no maldijo al hombre. Dios maldijo la tierra. Maldita será la tierra, dijo el Señor. Espinos y cardos te producirá, y con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Desde ese momento la tierra gime esperando el día de su liberación, donde el Señor haga nuevas todas las cosas. Gime, anhela ardientemente, porque la tierra tiene vida y sabe que su restauración será según la manifestación de los hijos de Dios. Porque el Señor va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y la tierra sabe, y por eso está esperando el día de la redención de nosotros los hijos de Dios. Porque cuando eso suceda, entonces está próximo para que también la tierra sea redimida. Y dice la palabra, la tierra, la creación gime a una. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestras almas. La esperanza maravillosa, hermano. Todo esto aquí en la tierra, vivir la vida es maravillosa. Vivir esta vida es maravillosa, mi hermano. Siempre y cuando uno tenga salud. Con salud, mi hermano, y ya no digamos de tener unos papeles de color verde que tiene un número 1 y 2 ceros así. Es más lindo, ¿verdad? No. Si uno va a Camerún, al pollo campero, hermano. No, la vida es maravillosa, ¿sí? Un vehículo. No. El problema es cuando uno no tiene salud. Cuando se le inflaman las rodillas, cuando tiene dolor en los dedos, cuando tiene úlcera,
presión arterial, allá por la nube, diabetes. Mire, aquí está este. ¿Cuánto le doy de sandía? ¿Un gran pedazo? No, que me ha prohibido la diabetes. Así es la vida, ya no es sabrosa. Ya no es muy bonita que diga, muy atractiva. Ya no digamos si tiene una enfermedad incurable que lo está haciendo sufrir. Y no solo a él, a la familia. ¿Qué dice muchas veces la familia? Que se la lleve mejor. Lo resignamos. No sufre él, no sufrimos nosotros. Pero esto va a pasar. Y hay dos lugares eternos al final de todo: la vida eterna con Cristo Jesús y el castigo eterno. El ser humano nunca querrá escuchar esas palabras de nuestro Dios: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y tus ángeles. Dios no diseñó el infierno para nosotros. Nosotros somos la creación perfecta de Dios. Nosotros hemos sido a la imagen de Jesús. Cuando Dios pensó en nosotros, pensó en un paraíso. Pero el hombre que no quiera nada con el Señor tendrá su paz. En Gálatas capítulo 5 dice la palabra del Señor. En Gálatas capítulo 5, versículo 5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Por fe la aguardamos. La esperanza de la venida del Señor Jesucristo. ¿Y quién es ese Jesús que con tanta expectativa lo esperamos, hermanos? Esa fue la pregunta que le hicieron las doncellas a la Sulamita en Cantar de los Cantares. Cuando ella sale a buscar y dice: ¿han visto a mi amado? ¿No han visto al que ama mi alma? ¿No han visto a mi amado? Y dicen las compañeras: ¿y qué es tu amado? Más que otro amado. En otras palabras, ¿qué tiene de especial ese hombre del cual tú lo buscas? ¿Qué tiene de especial que con tanto amor tú lo buscas? Y ella comienza a declarar de una manera poética, judía, preciosa. Ese libro es maravilloso, ese libro de Cantar de los Cantares. Mi amado es rubio, mi amado es... Y comienza a dar el detalle de cómo es su amado. Y al final, cuando le describe ese amado, entonces dicen además dónde se ha ido tu amado, porque lo vamos a buscar nosotros también. ¿Y qué es Jesús? ¿Quién es Él para que nosotros le aguardemos con tanto amor, hermano? Vea lo que dice la palabra de Dios. En primer lugar, Jesús es nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Dice la palabra en el versículo 13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro, ¿qué dice, hermanos? Gran Dios. ¿Y qué más? Y Salvador, Jesucristo. ¿Quién es Cristo? Es nuestro gran Dios, el Todopoderoso, y es nuestro Salvador.
en el discipulado que tenemos en la iglesia. A mí me fascina ministrar este discipulado. Yo me emociono mucho y esos principios tocan mi corazón, tocan mi alma. Y le digo yo a los discípulos, este primer nivel tiene por un tema general: conozca a Cristo. Vamos a estudiar 3 lecciones y al final vamos a saber quién es Jesús. Y comenzamos la lección. Las primeras 2 tienen que ver con la salvación. Entonces, no hay otra forma de ser salvo sino por medio de Jesús. El Señor lo dijo. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay. Entonces, no importa la sinceridad. Muchas personas sinceras van a ir a la condenación eterna. Y muchas personas están sinceramente siguiendo algo que no es. ¿Cuántos musulmanes están siguiendo a Mahoma? Pero la Biblia nos dice que es a través de Mahoma. Nadie va al Padre a través de Mahoma y de Jesús. No lo dice así. A través de Jesús, el único. ¿Los musulmanes conocen de Jesús? Sí, por supuesto que sí. Claro que sí. Claro que saben de Jesús. Es más, un cristiano, ellos permiten que un cristiano pueda convertirse en musulmán y no hay problema. Pero nunca un musulmán puede convertirse al cristianismo, porque lo matan. ¿Conoces de Jesús? Sí, Señor. Todo el mundo conoce de Jesús. Y el Señor ha puesto las reglas por él. Confucio, un gran personaje, da mucha moral, mucha ética, un camino de moral prójimo, pero no es a través de Confucio. No es. Lastimosamente. No es a través de una organización, una iglesia. Es a través de Jesús. Y si usted ha tenido la bendición de recibir a Jesús en su corazón, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es? Jesús Salvador. ¿Se da cuenta cómo el discipulado ya comienza a declararnos quién es Jesús para nosotros? Él es mi Salvador, porque he puesto mi fe en Él. Y el bautismo, que es la tercera lección, hay 2 palabras que caracterizan el bautismo: sumisión y obediencia. ¿A quién? A Jesús. Y mi vida va a ser caracterizada por sumisión y obediencia a Jesús. Él manda y yo me someto. Entonces, ¿quién es Jesús para mí? Mi Señor. Que son los 2 términos que encontramos nosotros en este libro maravilloso en cuanto a Jesús. Jesús es mi Señor y mi Salvador. Para muchos creyentes, Jesús solamente es su Salvador, todavía no es su Señor. Todavía viven conforme ellos quieren vivir. Toman sus propias decisiones, viven su propio cristianismo. No hay sumisión, no hay obediencia. ¿Por qué? Porque Jesús no es su Señor. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Un día toda persona va a confesar con su boca que Jesús es el Señor, y lo va a decir Señor. Pero hoy es el tiempo adecuado para reconocerlo como mi Señor, porque después será demasiado tarde. Lo van a reconocer, pero va a ser demasiado tarde. Él es nuestro gran Dios y nuestro Salvador. Pero además, Él fue el que se dio a sí mismo por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Vea lo que dice la palabra en el versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros. ¿Quién es Jesús? El que se dio Él mismo por nosotros. Nosotros somos pecadores y necesitábamos nosotros pagar por nuestros pecados en la muerte. Nosotros merecíamos ser crucificados. Pero ¿qué dijo el Señor? Yo les amo tanto a ustedes que yo voy a morir por ustedes. Yo voy a pagar el precio. Yo voy a pagar el precio. Yo voy a morir por ustedes. Algunos revolucionarios dicen Jesús murió porque quiso enseñarnos, ¿verdad?, el amor al prójimo y la verdad. Hasta un dicho anda por ahí por el mundo corriendo, ¿verdad? El que se mete redentor termina crucificado. A Jesús, hermano, nadie le quitó la vida. Le echamos la culpa a los romanos, le echamos la culpa a los judíos, pero si vamos a echarle la culpa, echémonos la culpa a nosotros, porque Él murió por nosotros. ¿Pero qué dijo Él? Nadie me quita la vida. Yo la doy, yo la pongo. Así como yo la pongo, así la vuelvo a tomar. Y Jesús murió por usted y por mí. Él es nuestro hermano, que nos amó tanto, que Él pagó el precio. Él murió por nosotros. Pero también nos redimió. Dice en el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Para redimirnos de toda iniquidad. ¿Y qué es redimir? Comprar por precio. Esto es redimir. Comprar por precio. Alguien que se fue a ahorcar, hermano, vendió la propiedad o no puede pagarla, pero viene alguien y dice, yo voy a redimir esa propiedad, y la paga. Él nos redimió a nosotros, nos compró con precio. Pedro habló del precio que Jesús pagó. No fue oro, no fue plata, sino que nos compró con su sangre preciosa, que Él derramó en la cruz. Esa sangre que Él derramó cuando estaba muriendo por usted. Eso es lo que nosotros valemos. No $1,000,000, no oro. Jesús bien pudo dar eso.
Jesús bien pudo mandar al arcángel Gabriel y decir: Gabriel, ve y muere por toda la humanidad. Pero no lo hizo. Él dijo: yo los crié, yo los hice, y yo los voy a redimir. Yo me voy a hacer como uno de ellos. Voy a morir y lo voy a comprar con mi sangre. Y por eso es que nosotros que creemos en Jesús somos propiedad del Señor. Porque habéis sido comprados por precio, dijo Pablo. Glorificad pues a vuestro Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos propiedad privada de Dios, porque Jesús nos compró con precio. Pero además nos purificó. Dice la palabra: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar. Purificar. El Señor nos ha purificado, nos ha lavado. La bendita sangre del Cordero. En el Antiguo Testamento, el sacrificio de un animal cubría el pecado. Es como que si tenemos una mesa y tiene una mancha, pero ponemos nosotros un mantelito encima. Ya no se ve la mancha, no se ve. Pero ahí está. Ahí está. Ahí está la mancha. El pecado entró al mundo por un hombre. Ahí está la mancha del pecado. Y dice el profeta: aunque te laves con lejía y el mejor jabón, tu mancha de tu pecado nunca será quitada. Entonces, en el Antiguo Testamento, un cordero o un sacrificio de animal cubría el pecado. Pero Jesús, el sacrificio que hizo, nos lavó nuestros pecados con su sangre. Ya no hay pecado. Y cuando nosotros venimos a Jesús, entonces estamos con Jesús y estamos detrás de la cruz. Y Dios Padre nos mira a nosotros a través del lente de su Hijo Jesucristo y nos ve a nosotros limpios, completamente, sin pecado, sin pecado. Y como si eso fuera poco, dice la palabra que agarró los pecados y los fue a arrojar a lo más profundo del mar. El submarino nuclear ruso o americano sabe hasta qué punto puede bajar. Estamos a tantos nudos. Hay tantos nudos. Y yo, como no entiendo de nudos, hermano, yo me imagino que están como nudos ciegos. Ellos nudos hablan. Van para abajo. Profundidades del mar. Y siga bajando, dice el capitán, y comiencen los que están, los subalternos, a sudar todo. Mi capitán, estamos a tantos nudos, y sudando, estamos a tantos nudos. Siga bajando. ¿Por qué están preocupados? Por la presión. Que si pasan de esos nudos, comienza a quebrarse toda la estructura y explota. Por eso dice el Señor que no hay estudio ni para las alturas ni para las profundidades del mar. Y el Señor dice que nuestros pecados nos fue a arrojar al más profundo del mar, donde nadie puede llegar.
Y como si eso fuera poco, Él dio una promesa. Yo le prometo nunca acordarme de tus pecados. No. Nunca. Ese es nuestro Salvador. Nos la ha lavado con su bendita sangre. Nos ha apartado también para Él. Y dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Hermanos, somos un pueblo propio, un pueblo apartado para el Señor. Y somos un pueblo que nos dio un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice la palabra: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El Señor nos ha puesto como un pueblo para poder hacer buenas obras. La fe genuina es aquella que va acompañada de un obrar que es conforme a la piedad. La persona, el creyente que dice que está en Cristo Jesús, lo va a demostrar con su estilo de vida, con un andar diferente, mi hermano. Pero si dice que está en Cristo Jesús, pero siempre, hermano, vive una vida en pecaminosidad, esa persona no está, porque dice celoso para buenas obras. Es lo que decía Santiago. Rápidamente, por favor, hermano, tengo solamente un par de minutos. En Santiago capítulo 2 versículo 14 decía el apóstol Santiago, ¿verdad? El hermano del Señor, dice la palabra del Señor: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ahora, me gusta otra traducción. ¿Podrá esa clase de fe salvarle? Una fe genuina. Él está hablando de una fe que no es genuina. Es una fe que dice que tiene fe, pero que su obrar no es de acuerdo a la fe que profesa. Esa fe no es salva. Pero la fe genuina es aquella que va acompañada de un obrar diferente. En Mateo capítulo 5 versículo 16 dice la palabra del Señor, en Mateo capítulo 5 en el versículo 16. Rápidamente, hermanos, por favor. Dice la palabra: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras ¿qué? Vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que vean su obrar, cómo usted camina, cómo usted se dirige. Y sabe, el inconverso, mi hermano, entiende perfectamente bien eso. Al inconverso no le pasa chancha con mazorca. Bueno, ¿y por qué no decir que sos cristiano? Le dicen a uno. ¿Cómo es que sos cristiano y andas haciendo esas cosas? Miren, el inconverso. No, dice, cuando yo me convierta, entonces sí, ahorita no, porque ¿de qué me sirve? Me dice, aceptar aquí y en la noche me anda chupando. Me dijo, oh, el inconverso entiende bien eso. Nosotros lo deberíamos de entender mejor. ¿Cómo está obrando usted en su trabajo, mi hermano? ¿Cómo es obrar como creyente ahí en su trabajo? Ahí en la oficina. Ahí sí, en el kinder donde trabaja, allí donde la maquila, cualquier lugar. ¿Cómo es su obrar? Si el hermano Vinicio va mañana a preguntar, mire, perdone, y la hermana fulano de tal, y el hermano fulano, ¿el qué? ¿Perdón? ¿Cómo? Hermana. Hermano. Hermano. ¿Cómo estamos obrando? ¿Cómo estamos obrando en nuestra casa? Esta semana me decía una señorita, llorando, desde pequeña, es cierto, fui a la iglesia, pero para
aquí todo por la hipocresía. Todo en mi casa era una hipocresía. Y veo hipocresía en la iglesia. Dicen ser una cosa y viven diferente. Y le digo yo, bueno, Jesús dijo, bienaventurado que no haya tropiezo en mí. No mires a la persona. Nosotros te vamos a fallar. Poner a ver Jesús. Es con él la cosa. Qué difícil. Qué difícil que alguien dice, me cuesta creer porque veo mucha hipocresía. ¿Por qué, hermano? Porque cómo estamos caminando, cómo estamos obrando como hijos de Dios, cómo está obrando en su vecindad, su colonia, cómo está obrando en la universidad, mi hermano, donde usted estudia, o en su colegio, como creyente. ¿Qué obras está haciendo que dan testimonio de su fe en Jesucristo? El apóstol Pablo termina diciendo en el versículo 15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. Hermanos, nosotros tenemos autoridad para hablar y para exhortar cuando es necesario. Y los creyentes debemos aceptar la enseñanza de exhortación y reprensión del pastor muchas veces. Estas preguntas son una exhortación. ¿Cómo estamos caminando nosotros? ¿Tiene usted una esperanza bienaventurada, hermano? ¿Sabe usted con seguridad que al morir iría al cielo? Si usted no tiene esta seguridad, este día es el momento para poder tener esa seguridad de recibir a Jesús en su corazón. Y si usted es salvo, usted necesita disciplina para renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, y vivir en este mundo justa, sobria y piadosamente, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que murió para comprarnos y lavarnos con su sangre, hacerlo de su propiedad, esperando que seamos un pueblo celoso de buenas obras. ¿Cómo es obra? ¿Cómo es su estilo de vida? ¿Qué cambios o qué ajustes tiene que hacer usted en su vida? Cuando Jesús venga y cuando Él llega verdaderamente a un corazón, la vida de esa persona comienza a cambiar para la gloria de nuestro Señor.